Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda de la clase pasada? ¿Hicieron la tarea? Acerca de lo que No, yo tampoco, pues. hablaba de los señales y prodigios que eran hechos por los apóstoles y que, pues, aquí dice que eso era hecho por los apóstoles porque no había otra forma de demostrar a las personas que creyeran en Jesús, ¿verdad? Claro. Pero que ahora eso no pasa, porque yo estaba leyendo en el versículo de San Juan 14, 12, Ajá. que dice ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores, porque yo voy por el Padre. Entonces, como que este versículo o lo estoy interpretando mal. Ahora, en el escrito, los que lo han leído, en ningún momento he dicho que ya cesaron. Yo no dudo del poder de Dios que actúa de manera sobrenatural. Simplemente yo creo que la confusión está en las palabras que usamos. Por ejemplo, en mi mente la definición de milagros es como los que hemos visto en la Biblia, que se abre el mar rojo, que a un señor le crece el brazo, que son sanados al instante. Para mí eso es un milagro de acuerdo a como la Biblia lo menciona. Muchos tal vez piensan que un milagro es de que oraron por mí, tenía una enfermedad grave y me sané en 2 semanas. Eso yo no lo veo como un milagro, eso yo lo veo como la providencia de Dios, cuidando de nosotros, ya sea usando la medicina, usando los doctores, usando todas estas cosas que Dios nos proveyó. Entonces, cuando digo que los milagros eran usados para autenticar el mensaje, en ese momento era porque, como vimos, bueno, si leen el capítulo 5, perdón, de Hechos, creo, habla de Simón el Mago. Simón el Mago hacía cosas raras, de misticismo y todo eso. Entonces, quiere decir que el diablo puede imitar estos tipos de señales. Los discípulos necesitaban hacer estas señales, necesitaban hacer estos prodigios para decir, ¿saben qué? Venimos de parte de Dios y esta es la señal. Por ejemplo, Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo voy a ir delante de ellos? Bueno, mete tu mano, sácala, está fea, métela otra vez, ya está bien. Ahora la vara, se hace serpiente. Todas estas son señales para ir delante de Faraón y decirle, ¿sabes qué? Tengo un mensaje. Los brujos de Faraón trataron de imitarlo, pero esta serpiente, la vara pudo con las otras dos. Entonces, cada vez que vemos en la Biblia que hay estos milagros, son porque van seguidas por un mensaje expuesto. Yo no dudo del trabajo sobrenatural de Dios. Yo creo lo que dice la palabra, de que si oramos por los enfermos, Dios en su soberanía va a decidir si lo sana en ese momento, o quién sabe, tal vez es una prueba, como dice Santiago 5, que en todas las circunstancias demos gracias a Dios porque nuestra paciencia va a ser revelada. Entonces, en ningún momento digo que no existen, sino simplemente digo que muchas veces se le da más énfasis al milagro, entre comillas, que a Cristo, que al mensaje, que al Evangelio. Muchas veces las personas dicen, ven y recibe tu milagro en esta noche, en vez de decir, no, ven y conoce al Señor, tu vida puede cambiar. Entonces, mi posición no es tanto de que si pasa o no, es de que no puede un milagro tomar el lugar de Cristo. No sé si eso contesta la pregunta. ¿Sí? Bueno, ya que están viniendo a milagro, yo tengo algo también. Yo sé que ya va a comenzar, hermano. No, ya empezamos. Ya empezamos. Ok, no, o sea, yo fui sanado por la artritis. Yo tenía artritis. Dicen que la artritis no tiene cura. Las hermanas siempre están escuchando porque lo estoy dando como un testimonio para la honra y la gloria de Dios. O sea, por mí oraron. O sea, y en vez de una persona dice, ¿sabes qué? Esa persona trae esto y esto. Pero yo siempre pensé que si Dios quiere usar a alguien, porque a esa persona que oró por mí, dice que anda haciendo cosas malas. Pero yo le digo, yo creí en Dios, y yo le digo, y yo la sanación, yo la recibo de parte de Dios, porque fuimos a ver a una persona que estaba hablando de Dios. Y a mí me dan
pastillas para que la tomes una diaria. Entonces, gracias a Dios que nada más me tomé una, hasta la fecha, porque yo no podía caminar, para la honra y la gloria de Dios, yo estoy sano. Entonces, yo no sé, es lo que está diciendo el hermano. ¿Es milagro Yo, en mi término, como yo lo entiendo, yo pondría eso como la soberanía, como la providencia de Dios, el cuidado de Dios en tu vida. Pero ese milagro no fue, suponiendo que sea milagro, no podemos decir fue para que tú aceptaras el Evangelio o porque la persona es un apóstol y necesitaba orar por ti para que vieras que es de parte de Dios, ¿me entiendes? Entonces, hoy ya no necesitamos hacer señales ni prodigios para hablar la palabra. Ustedes me pueden juzgar a mí, no si hago milagros o no, sino si lo que yo digo es en base a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, es la única diferencia. Pues, todos creemos que pasan cosas sobrenaturales, todos creemos que Dios tiene control sobre las cosas, que si Él quiere puede sanar a una persona en ese momento, oren o no oren por ella. Todo depende de la soberanía y de la voluntad de Dios. Recordemos, cuando oramos por los enfermos, decimos, Dios, haga tu voluntad. No, para nosotros sí es sana, la gloria a Dios, pero Dios muchas veces tiene otros planes. Entonces, ¿quedamos claros en eso? Perfecto. Bueno, ahora vamos a estar enfocándonos en la muerte de Esteban y la expansión o cuando la iglesia se esparce. La semana pasada estuvimos viendo No, esa es la de la semana pasada. Oh, no lo ha dado todavía el de hoy. Quédense las doy, pero si me prometen no leerlo. Es que si son como yo, se van a distraer leyendo. Bueno, no, nada más. Bueno. Está bien. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo la defensa de Esteban, vimos cómo Esteban empezó a dar este discurso, este sermón, demostrando por medio de la historia que Jesús era más importante que las tradiciones, que Jesús era más importante que el templo que los judíos miraban así como la gran cosa, que era más importante que Moisés, que era más importante que todas estas cosas que están escritas en la Biblia. Vimos que Esteban saca a relucir el logos, se basa en las escrituras, se basa en la persona de Cristo para hablar su sermón. Vimos su personalidad en este sermón, vimos su pasión, que en ningún momento trató de defenderse, sino que siempre defendió la verdad, defendió lo que Cristo había revelado en su vida. Entonces eso fue lo que pasó la semana pasada. Vimos que en ese punto Esteban estaba en una situación que yo creo nadie hubiera querido estar. Vamos a ver en esta noche cómo él llegó a esa posición y cuál fue el veredicto después de este sermón. Porque les di la defensa, pero no supimos ni por qué se estaba defendiendo, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a ver en esta noche, por qué se estaba defendiendo y cómo fue su muerte, al decir que fue apedreado. Entonces en esta noche nos vamos a enfocar en Esteban, pero por otra parte vamos a estar viendo a Saulo de Tarso como el perseguidor de la iglesia. Cuando ustedes piensan en Saulo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué te imaginas de Saulo? Al escuchar Saulo, no Pablo, Saulo. Un asesino. ¿Un asesino? Perseguidor. Un perseguidor. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Un asesino, perseguidor? Fariseo. Ahora, alguien con odio, pero ¿por qué? Si se dan cuenta, ¿por qué siempre nuestros adjetivos son negativos? Nadie dijo alguien que conocía la ley o alguien que era celoso de Dios, ¿no? Asesino, fariseo. Cuando alguien piensa en fariseo, piensa en alguien hipócrita, ¿verdad? Entonces, pues tenemos esa tendencia a pensar de Saulo. Bueno, Vanessa ya está diciendo que no. Pero tenemos esa tendencia de usar adjetivos negativos cuando nos referimos a Saulo. Entonces, en esta noche vamos a ver un poco qué es lo que él estaba pensando cuando Esteban estaba hablando, cuando Esteban se estaba defendiendo, y ver, basado en las escrituras, si realmente lo que decía la ley, Saulo estaba mal. Vamos a ver cómo las acciones de Saulo afectaron a la iglesia y
cómo estos eventos, incluso la misma muerte de Esteban, cambiaron el curso de la historia. Al estudiar la vida de Saulo, nos vamos a dar cuenta que cuando leemos las cartas de Saulo a las iglesias, vamos a ver ciertos versos donde podemos concluir que Saulo nunca olvidó su vida pasada, que Saulo nunca posiblemente se le olvidó la muerte de Esteban, que él estaba consciente de quién era antes de Cristo. Por ejemplo, aquí en Gálatas leemos: porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Vemos a un Saulo que es celoso de la palabra de Dios, un Saulo que conocía la ley, un Saulo que buscaba la perfección, por decirlo así. En el verso 14 leemos: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La Biblia no nos dice a grandes rasgos qué hizo Saulo, aparte de lo que leemos. No sabemos si hizo cosas más aterradoras, más viles, como el libro de Jueces, como se dieron cuenta, pasó un montón de cosas, que al final termina el libro y cada quien hizo lo que se les dio la gana. Así dice la traducción en lenguaje actual. La Biblia no nos dice mucho sobre la vida anterior de Saulo, pero vemos estos pequeños pasajes donde él está recordando: yo antes era así, yo antes hacía esto, yo antes asolaba a la iglesia, yo antes tenía un celo tremendo por Dios. Bueno, creía que tenía un celo por Dios y aparentemente estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo juntamos esto con lo de Esteban? Bueno, en Hechos 7 vimos la defensa de Esteban, pero a partir del verso del capítulo 6 vemos que la iglesia estaba creciendo tanto que habían empezado una serie no de problemas dentro de la iglesia, pero cuestiones de manejo. Por ejemplo, había un grupo de viudas hebreas que se le estaba dando atención, pero había otro grupo de viudas griegas que no hablaban hebreo, que como que se estaban dejando de lado. Entonces había esa riña de que porque ellas le dan más y a mí no. Entonces los discípulos dicen: bueno, no podemos estar atendiendo este grupo de mujeres porque necesitamos predicar la palabra. Llegan a la conclusión: necesitamos poner personas que atiendan a esto por nosotros, y entre esas personas estaba Esteban. El verso 5 del capítulo 6 dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo eso es relevante. Entonces, si quieren irse a la página 2, vamos a leer Hechos 6. Aquí, ahí está. Sí, yo las puse aquí, pero no todas las quisieron. Perdón. Sí, qué güey. Pues no, pero ya todos me pidieron que sí, que no. Entonces, en la página 2 de la lección 6, dice Hechos 6:1. Y vamos a leerlo bien rápido. Y dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de comida. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. No ando usando ese verso para no ayudar a la iglesia, por favor. Yo traté de usar y no me funcionó. Entonces verso 3 dice: busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le den este trabajo. Y nosotros seguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y luego menciona a otras 6 personas más. Verso 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Como les dije la semana pasada, Esteban y Bernabé son las únicas dos personas en la Biblia que hacen estas señales y prodigios, aparte de los apóstoles. No menciona qué era, pero ya vimos que después de estas señales, después de decir, hey, esto está pasando, aquí les va el mensaje, después de estas señales venía la defensa. Verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, debatiendo. Pero no podían contra la sabiduría y el espíritu con la que Esteban hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar cosas blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivianaron al pueblo, y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no deja de cesar de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret va a destruir este lugar y va a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que esto era lo que estaba defendiendo Esteban. Yo no estoy blasfemando, al contrario, el Dios que yo sirvo es un Dios de gloria, y les empieza a llevar por todo el Antiguo Testamento desde Abraham. Hechos 7, a partir del 54. Esto ya después de toda la defensa de Esteban. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto es lo que ellos consideraban como blasfemia, poner a alguien a la misma altura de Dios. Y dijo, este es Esteban hablando, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para entender, bueno, ya vimos cómo llegó Esteban a donde estaba, por qué se tuvo que defender. Vimos que Esteban lo escogieron, pero bueno, lo escogieron para hacer un servicio. Tenía sus requisitos para hacer ese servicio. Cuando estaba ahí, me imagino que se emocionó, empezó la conversación, y cuando menos se dio cuenta ya estaba ante el concilio de Sanedrín siendo juzgado por andar predicando. Dio su defensa, lo hallaron culpable, ya vimos que no importa lo que iba a decir, la gente ya tenía el veredicto. Esteban vemos aquí que es apedreado, vemos que le llevan las ropas a los pies de un joven que se llama Saulo, y Esteban aún ya mientras estaba siendo apedreado está intercediendo por los demás. Me gustaría que viéramos unas características de Esteban y quiero que las consideres. Yo sé que esta es una clase, pero no está de más autoexaminarse y ver si estamos bien en el camino. Y la característica, la primera, es que Esteban se deriva del nombre griego Estefanos, que significa corona. Eso es muy importante y lo vamos a ver al final. Fue elegido para servir a las viudas como diáconos. Diáconos es la palabra griega, que básicamente es un servidor. Otra palabra que se usa mucho es doulos. Mi hija, cuando dijeron, no, voy al grupo de doulos, porque es en griego, digo, si sabías que eso quiere decir servidor, ¿verdad? Ok. Entonces, diáconos, doulos, es básicamente un servidor dentro de la iglesia. Una frase de acá del maestro ropero, ¿cómo es? De que somos solo servidores. El maestro ropero, justamente. ¿Cómo dice es? que nosotros solamente somos siervos de los siervos del Señor para edificación de la iglesia y para la alabanza de su nombre. Eso. Básicamente eso es un diácono, siervo de siervos.
era un varón de fe, lleno del Espíritu Santo. No importa lo que hagas, es muy bueno que tengas fe y siempre estés lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos lo que les decía, que cuando venimos a Dios, cuando aceptamos a Cristo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, pero el ser lleno del Espíritu Santo es algo que constantemente necesitamos hacer con la oración, con la lectura de la Biblia. Entonces, ya teniendo esto, podemos ser efectivos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Esteban? Esteban estaba sirviendo a las viudas y terminó enseñándole a los que ya sabían. Conocía las Escrituras profundamente. En su defensa vemos que estaba ante los que estaban bien educados y los que eran expertos en la ley. Y tenía cualidades impresionantes como la autoridad, parecida a los apóstoles, de hacer milagros y señales. La Biblia nos dice que tiene un rostro como de ángel. Aquí no sabía si tomarlo literal, nunca he visto un ángel, pero supongo que en sus ojos podían ver algo que no era normal, algo que no era común en las personas. Y Lucas, ya vemos, Lucas es técnico, Lucas está escribiendo cosas de una manera histórica, y para que Lucas haya dicho eso debió haber sido algo muy impresionante. Valiente y compasivo. Nunca les dijo Dios, mátalos por hacerme esto. No, perdónalos, no lo tomes en cuenta, recíbeme. Entonces este es Esteban. En resumen, Esteban es llevado ante el Sanedrín. Ya vimos que Esteban está al centro con todas las personas alrededor. Esteban se defiende. Su ofensa fue promover a Jesús como el Mesías, ponerlo al mismo nivel de Dios, decir Jesús es Dios. Obviamente para los judíos, para los que estaban ahí, solamente hay un Dios, Deuteronomio 6:4. No puede haber otra persona que sea igual que Dios, porque Dios es simplemente Dios, no hay otro como Él. Pero Esteban dice, no, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús es el cumplimiento de todas estas cosas que hemos visto, todas estas sombras, toda esta tipología. Todo esto culmina en la persona de Cristo. Todas las fiestas que hemos celebrado culminan en la persona de Cristo. Entonces, por eso todos los que estaban ahí se tapaban los oídos, estaban explotando, estaban todos traumados, porque Esteban estaba diciendo que este Jesús Galileo era el Hijo de Dios y por lo tanto era Dios. Vimos que sus acusadores compran a los acusadores, compran a personas para que le digan mentiras, como pasó con Judas, que compraron por 30 monedas. Dijeron que Esteban estaba blasfemando contra el templo, contra las tradiciones, contra Moisés. Entonces Esteban finalmente presenta el Evangelio, y es posible que en esos momentos Saulo haya estado escuchando todo esto. Hay un rabí judío que me gusta escuchar, que se llama Joseph Schuller, y él dice que la posición de Saulo en ese momento era tan alta como lo que hoy conocemos, que está el juez supremo de la corte y debajo está el Attorney General, que esta sería más o menos la posición de Esteban. Hablando con Héctor, que por cierto no vino, le pregunté qué tan alta es esa posición que puede hacer un Attorney General, y él es el que se encarga de ir y de perseguir a todas estas personas. Él tiene la autoridad de hacer con ellos lo que quiera. Hablando con otro sheriff, me decía que posiblemente Saulo tenía la posición de un SWAT, que básicamente hacía el trabajo sucio del gobierno, pero todo bajo los reglamentos de la ley. Entonces es posible que Saulo hubiera estado en ese concilio, que hubiera estado ahí, y como vamos a ver más adelante, que la gente venía y le ponía las ropas delante de él. Saulo tenía una posición tan alta que él fue muy posible la persona que dijo, está bien, mátenme. ¿Claro? Entonces vemos que este es Saulo. Ahora recordemos, este es Saulo antes de conocer a Cristo. Vemos lo que dijo en Gálatas: ustedes me conocían como era antes, lo que yo hacía, que antes era un blasfemo, que antes no conocía a Dios. Entonces vemos que eso Saulo nunca se olvidó. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está Saulo en todo esto?
Vamos a ver un poco de las credenciales de Saulo. Número 1, judío de nacimiento, era fariseo, creía en la resurrección de los muertos y después de la muerte creía en los ángeles y los espíritus. ¿Cuántos de aquí creen en todo esto? En la resurrección de los muertos, la vida después de la muerte, en ángeles, en espíritus. ¿Todos creemos eso? Fariseos. Técnicamente son fariseos, pero no porque sean hipócritas, sino porque bajo la secta de los fariseos estas eran las creencias. Si vienen a la segunda parte de Hechos, que va a ser, si Dios quiere, pronto, vamos a ver cuando Pablo usa esto, cuando está dando su defensa, que estaban los fariseos y los epicúreos, y dijo, no, pues hay más fariseos, pero les voy a dar por su lado, entonces, pero eso es otro tema. Entonces, básicamente eso creían los fariseos. Era ciudadano romano, muchos piensan que por sus padres, que tal vez lo compraron. Era griego en educación, hebreo por tradición. Pablo posiblemente tuvo acceso a la mejor educación griega. Vemos que cuando está en Atenas cita filósofos griegos. Él estaba familiarizado con todas estas cosas, entonces es muy posible que su educación haya sido muy buena. Aparte que en el hebreo de tradición, él conocía todas las tradiciones, se conocía toda la ley, todos los libros, los profetas. Entonces era un hombre muy preparado. Era hacedor de tiendas de profesión, criado en Tarso y pupilo de Gamaliel, el rabí más respetado del momento. No recuerdo qué libro fue que mencionan creo que era el Mishnah, pero lo que mencionan de Gamaliel era como que Gamaliel era el corazón de la ley, era lo más hermoso de la ley, por la posición que tenía Gamaliel y su conocimiento lo ponían en una posición así como enorme. Entonces Gamaliel era lo que venía siendo en este momento como el juez supremo de la Corte de Justicia, y abajo estaba Saulo. Celoso de las cosas de Dios. ¿Cuántos de aquí son celosos? Pero por Dios, no de que, ¿por qué no es? No. Entonces él era celoso de las cosas de Dios, que todo fuera como está en la ley, que todo como debe ser. Estricto seguidor de la ley de Moisés y del Pentateuco. Entonces este Saulo, vemos que es un hombre muy preparado a comparación tal vez de Esteban. Saulo era una persona que conocía la ley, conocía las tradiciones, y al escuchar a Esteban decir todo esto, yo me imagino que Saulo estaba en una condición de que su mente estaba dando a 1000 por uno, viendo por todos los libros de la ley, viendo que lo que me está diciendo no es conforme a lo que yo he aprendido. Saulo era un fariseo que no solamente era como la primera generación, sino sus padres habían sido fariseos, posiblemente sus abuelos. Entonces esto del fariseísmo para Pablo era algo muy, muy preciado, era algo muy personal, algo de orgullo. Lo vemos más adelante en sus cartas cuando dice, ¿quieren que yo presuma? Ok, les voy a presumir. Yo he sido hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, fariseo del fariseo. Entonces vemos que Pablo, muchos dicen que nunca dejó de ser fariseo de corazón, en el sentido de que le gustaba seguir la ley. Vemos que cuando fue arrestado en Jerusalén, llevó a las personas a entregar el voto nazareo e incluso pagó las ofrendas de ellos. Entonces le gustaba seguir todas las tradiciones de los fariseos. ¿Pero alguien sabe dónde salen los fariseos? ¿No? Aquí le doy otra pregunta. ¿Alguien sabe qué pasa entre Malaquías y Mateo, cuando se termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo? ¿No? ¿Quieren saber la verdad? Ahí les va. Entre el periodo de Malaquías y Mateo, que es más o menos un periodo de 400 años, es conocido como el periodo intertestamentario. Dios ya no manda profetas, ya no hay ángeles trayendo revelación, ya no hay mensajes directos de Dios, simplemente es como que Dios está en silencio por un periodo de más o menos 400 años. Durante este tiempo hay un pleito allí
entre los judíos y la familia de los macabeos. Hacen una revuelta en contra de los sirios bajo el reinado de Antíoco Epífanes, quien había usado el templo de Dios para ofrecer sacrificios inmundos. Ya no eran conforme a la ley, sino que hasta usaban cerdos y cosas que eran prohibidos. Estaba profanando el templo. Entonces los judíos se juntan con la familia de los macabeos, hacen una revuelta y ganan. Recuperan el templo y cuando lo van a rededicar, como todo ya estaba sucio de que estaba inmundo, solo encontraron un poco de aceite que era suficiente para encender las velas como por un día. Cuando ellos hacen esta rededicación, se tomaba un poco de tiempo en hacer más aceite de olivo, pero ellos dicen que Dios milagrosamente mantiene ese aceite por un periodo de 7 días. Y es lo que ahora se celebra como el Hanukkah, o la fiesta de las luces, porque Dios milagrosamente mantuvo esa llama encendida por 7 días, aunque el aceite solamente era por uno. Unos dicen 8, unos dicen 7. Posiblemente la persona que venga a hablar el jueves nos da más luz sobre el tema. Entonces la cosita esa son... ¿Sí? ¿Tiene 7? Son 8 porque por una se encienden las otras. Sí, pero no me meter en cuántos días, pero usualmente unos dicen 7, otros dicen 8. Pero la cosita parece que tiene 8. La velita. Entonces, sí, se me olvidó el nombre. Entonces, durante este periodo sale lo de Hanukkah, y alrededor de ese tiempo que empiezan a salir los fariseos, porque los fariseos quieren mantener toda la cultura, todas las tradiciones, todas esas cosas. Ya vemos que Jesús los regaña porque dice, prefieren mantener las tradiciones que otras cosas. Entonces, los fariseos salen en ese entonces cuando ponemos a Saulo con el contexto de lo que hacían los fariseos de mantener la ley, es decir, tú, ¿por qué querías mantener la ley? Bueno, yo soy mexicano de nacimiento, mis papás son mexicanos, pero si mis papás hubieran venido a Estados Unidos y yo nazco aquí, ellos iban a tratar, si son fariseos por decirlo en este contexto, de mantener las tradiciones mexicanas, aunque yo nací en Estados Unidos. Entonces, bajo ese contexto, los fariseos estaban tratando de que, aunque estaban en una cultura dominada por los romanos, greco-romanos, el imperio greco-romano, querían mantener la cultura judía, las tradiciones judías. Entonces, eso es lo que hacían los fariseos, tratar de mantener esas tradiciones. Por eso, cuando vemos a Saulo, enojándose y haciendo todo este alboroto por lo que estaba diciendo Esteban, era porque estaba diciendo, bueno, este nos quiere venir a cambiar todo lo que ya está escrito. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Sí. Okay. Entonces, esto es lo que... De aquí salen los fariseos. Entonces, vamos a regresar a Hechos 7, porque ya van a decir, ¿y qué tiene que ver con Esteban? Leemos que Esteban hablaba sobre Jesús, que el Espíritu Santo estaba con él y que nadie podía con lo que él hablaba. Saulo posiblemente pensaba en Deuteronomio 17, donde dice, cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, no importa, que haya hecho el mal delante de los ojos de Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, que se hubiese inclinado a ellos, ya sea el sol, la luna o el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso después de que oyeres y hubieras indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces, leí muy rápido, básicamente está diciendo, si alguien está diciendo que hay otro Dios y lo adora, esto, verso 5, entonces lo sacarás a tus puertas a ese hombre o a la mujer que haya hecho esta cosa mala, y lo vas a apedrear y así van a morir. Por medio de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por un solo testigo. Verso 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal en medio de ti. Yo me pregunto, Esteban está diciendo, Jesús es Dios. Ustedes son Saulos ahorita. En base a lo que dice Deuteronomio, que es palabra inspirada por Dios, que está en la ley, ustedes son fariseos. ¿Es razón para arrestar a Esteban? Esteban está presentando
a otro Dios, está adorando a otro Dios, está poniendo a nivel de Dios. Pero aquí Deuteronomio me dice, si alguien viene con estas cosas, lo vas a agarrar, lo vas a sacar de la ciudad, por 2 o 3 testigos lo van a matar, y si no se muere, entonces todo el pueblo se levanta. Esto es, no sé, supongo yo, Pablo estaba pensando en esto posiblemente. En el judaísmo tradicional, Dios es único. Dios no comparte su gloria. Vemos que en Isaías dice, yo no conozco a otro Dios. No sé de otros dioses. Esteban, al ver a Jesús sentado a la diestra de Dios, al mismo nivel, posiblemente Saulo ya está diciendo, esto es blasfemia. Está haciendo ver que este Jesús es como si fuera Dios. Me imagino que Saulo posiblemente se fue a Deuteronomio 21, 22 al 23, que dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Si Esteban me está hablando de un Jesús que está al mismo nivel de Dios, y yo soy Saulo y veo que eso ya es blasfemia, pero no solo eso, esta persona que me está diciendo, este Jesús, su muerte fue como dice Deuteronomio, y Deuteronomio me dice que la persona que es colgado en un madero es maldito. ¿A poco no es suficiente razón para Saulo de enojarse? En base a lo que dice la Biblia, deje todo lo que sabe de Jesús de lado, vamos a enfocarnos en lo que nos dice la Escritura y meternos a la mente de Saulo. ¿A poco no está bien Saulo en enojarse? En decir, Esteban, me estás diciendo una mentira, estás blasfemando. Vamos a meternos un poco más a la mente de Saulo. ¿Cuántos saben de lógica? Por ejemplo, en un argumento existen las premisas que llevan a una conclusión. Las premisas deben de ser ciertas y por ende deben de llevar a una conclusión que sea cierta. Por ejemplo, si yo les digo, Simón, un ejemplo, se me fue uno fácil. Simón tiene 10 guitarras. Premisa 2. Simón fue a la universidad a estudiar guitarra. ¿Cuál sería su conclusión? Que Simón está bien endeudada. No, esa no es. Que Simón toca guitarra. Suponiendo que tengo las 10 guitarras, suponiendo que si fui a la escuela, la conclusión tiene que ser cierta. ¿Correcto? Entonces vamos a usar ese mismo pensamiento con lo que nos dice Saulo. Díganme si la primera es cierta. ¿Jesús fue crucificado? Bueno, fue colgado en un madero. Cualquiera que es colgado en un madero, según Deuteronomio, es maldito por Dios. ¿Cierto? ¿Cuál es la conclusión? Jesús es maldito por Dios. No se me espante, no me mire feo. Hay un final feliz, tranquilo. Entonces ya sabemos, esta es la conclusión, Jesús es maldito por Dios, de acuerdo a lo que leemos en Deuteronomio. El Mesías no puede ser maldito por Dios, porque por definición, Mesías, que significa ser apartado, ungido, quiere decir que es bendito por Dios. ¿Es cierto? Premisa 2. Jesús, en base a la otra conclusión, era maldito por Dios. ¿Cierto? Entonces, Saulo pudo haber llegado a la conclusión de que Jesús no puede ser el Mesías. No ando enseñando eso, esto estamos examinando la mente. Simón dijo que Jesús no, yo no dije eso. Entonces, bajo estas premisas, la conclusión tiene y debe de ser verdad. Si tú fueras Esteban y la persona que te está juzgando tiene este tipo de pensamiento, ¿cuál va a ser tu futuro? El apedreamiento. Esteban es confrontado por el Sanedrín, no se defiende, habla de la visión donde vea el cielo abierto, a Jesús al lado del Padre, sin más evidencias. Esteban es encontrado culpable
y sentenciado a morir apedreado. Estuve tratando de buscar cómo era realmente el apedreamiento. Y si ves las películas, muchas veces es una persona parada y le empiezan a tirar piedritas más o menos de ese tamaño. E incluso en la serie que se llama The Bible, Esteban muere apedreado, pero todavía está dentro de la ciudad. Le pega una piedra en la cabeza y totalmente antibíblico. Pero examinando el Mishnah, que es una serie de tradiciones orales entre los judíos, encontré el proceso de apedreamiento y ahí lo tienen en la página 5 y en la página 6. Después lo pueden leer, pero les voy a dar la versión breve. Y básicamente el proceso de lapidación era eran sacados de la ciudad. Una vez que son hallados culpables, son sacados de la ciudad. Vimos en el versículo... Ok, en el versículo 58 del capítulo 6 dice, y echándole fuera de la ciudad. Entonces ya vimos que es consistente, que lo sacaban de la ciudad para darle su sentencia. Después lo llevaban a un precipicio de unos 2 a 15 pies de alto, más o menos, yo creo lo alto de este salón. No es suficiente para matar a una persona, pero si te tiran espaldas, puedes caer tal vez de cabeza. Si caes parado te puedes romper las piernas, posiblemente algo doloroso. Entonces, si eso no te mataba, ahí se les daba la oportunidad. Ahí me adelanté, perdón, déjame regreso. Cuando estamos acá, en el número 2, cuando los llevan a un precipicio de alto, ahí les dan la oportunidad de arrepentirse. Por ejemplo, más o menos eran como unos 10 pies al precipicio. Supongamos que este es el precipicio. Traen al testigo, vienen aquí y le preguntan, ¿te arrepientes de lo que hiciste? No, claro, muy bien, pero ya te vamos a matar. Pero lo bueno de que te arrepentiste es de que tal vez Dios tenga compasión de ti en la vida venidera. Ya te vamos a matar, pero tal vez ya con Dios hacer las paces y todo listo. Después de eso, si no se arrepiente, le empiezan a quitar la ropa, los hombres solo les dejan tapado el frente, las mujeres arriba y abajo, y lo llevan a la orillita y le vuelven a preguntar, ¿te arrepientes? Si ya no te arrepentiste, aquí dices, no, pues ahora sí me arrepentí, muy bien, ya te vamos a tirar. Pero tal vez en otra vida Dios tenga compasión de ti. Cuando ya está ahí en ese borde, entonces lo empujan, la persona cae, si se descalabra muy bien se muere, si no queda dolor, tal vez con huesos rotos. Y luego viene, ya lo vimos, lo empujan. Es en este entonces donde la persona está ahí abajo que vienen los testigos. Como vimos en Deuteronomio, que no va a morir por un testigo, sino por 2 o 3. El primer testigo tira una piedra, que no es una piedrita, es una roca, la empuja, y la idea es que la piedra cayera de tal forma que cayera en el pecho de la persona y le hundiera hasta el corazón, que lo asfixiara o que por lo menos se reventara por dentro, una muerte agonizante. Si le caía la piedra en la cabeza, ahí se acabó todo. Acuérdense, ese es solo un testigo, faltan 2. Si eso no lo mata, viene el segundo y lo mismo. Si eso no lo mata, viene el tercero. Si Esteban todavía está vivo para ese entonces, todo el pueblo le empieza a tirar piedras. Pero Esteban tenía que morir en ese momento. Básicamente ese es el proceso de la muerte de Esteban. Por servir mesas, por defender la verdad. Hechos 7:54 nos dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, como vimos, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Eso quiere decir que pasaron los testigos, y entonces el pueblo empezó a tirarle piedras. Y mientras tanto él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es oficialmente el primer mártir de la iglesia. Hay una frase que escuché que me gustó y dice así: cuando viene una tragedia a tu vida, no necesariamente quiere decir que es el final, sino el principio de algo mejor. Aparentemente, en la historia general, esto fue algo terrible, y es algo terrible. Pero es por causa de la muerte de Esteban que se desata una serie de cosas que hasta el día de hoy nos vemos afectados, y es que el Evangelio nos llega a nosotros. Simón, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, recibiréis la capacidad de proclamar el Evangelio sin importante lo que pasa. Tendrás el Espíritu Santo contigo, te va a llevar a toda verdad, te va a reconocer la verdad, va a dar testimonio del Hijo, de Jesús, y todas esas cosas que vimos en Juan. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que es el último de la tierra. Hasta este punto todavía estaban todos en Jerusalén, los discípulos de la iglesia, ahí como que se quedó hecho bolita ahí, no se iban. Después de la muerte de Esteban, es como si le pusiéramos un espejo al 8.1. Si le ponemos un espejo al 8.1, ¿qué vamos a ver ahí? Perdón, al 1.8, ¿qué vamos a ver ahí? 8.1. ¿Alguien que lea Hechos 8.1? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Como ven, estaban todos muy bonitos, tranquilos en Jerusalén. Viene Saulo, mata a Esteban básicamente. Todos huyen por miedo o por lo que sea, pero se cumple lo que Jesús les dijo, ¿no? Yo necesito que vayan y me sean testigo en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y no ocurre hasta que Esteban muere, que Saulo empieza a perseguir la iglesia. Por eso cuando dice aquí hubo una gran persecución, se nos acabó lo bonito de la iglesia en Jerusalén. No, fue el principio de algo mejor, de la iglesia en general a un nivel mundial. Entonces vemos que de ahí la iglesia se esparce a todos lados, la iglesia crece y se cumple lo que Jesús dijo, más bien lo que Jesús les mandó a hacer. Entonces dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los llevaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Está diciendo: sí, pasó esto, pero el Evangelio fue anunciado a todas las personas. Entonces, vamos a regresar. ¿Se acuerdan lo que significa Esteban? Corona. Algo que hallé bien interesante y me gusta mucho es Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Obviamente esto apenas se escribía cuando Esteban muere. Yo me imagino que cuando vio eso escribir Esteban haber dicho: sí, wow. Mártir en griego es martis o martus, que significa testigo. Todos los discípulos sufrieron y murieron a causa de Jesús. Unos fueron decapitados, otros les enterraron espadas. A Juan, la tradición dice que fue quemado con aceite hirviendo, otros dicen que con agua, otros dicen que fue envenenado. No muere de eso, pero muere exiliado en la isla de Patmos.
La razón, Jesús le dice, bueno, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Entonces Jesús está diciendo, no, él no va a morir, él va a morir después. Pero todos los demás mueren muertes trágicas. Ahora yo quiero que haga esta conexión. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder. ¿Lo puedes leer todo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, vas a proclamar el Evangelio, vas a tener la habilidad, vas a tener el Espíritu Santo que te va a llevar a proclamar la verdad, a exaltar a Jesús y me vas a hacer testigos. Pero ¿qué dijimos que significa mártir en griego? Testigo, y ahí nos llega la palabra mártir. ¿Qué pasa si cambiamos la palabra testigo por mártir? ¿Lo puedes leer? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártir en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No fue lo que ocurrió con todos los discípulos? Entonces, cuando unos dicen, cuando estás testificando la verdad, te estás exponiendo a un futuro así. Gracias a Dios aquí en América todavía no. Pero en lugares, por ejemplo, donde van a ir a África en este año, la gente está literalmente siendo muerta por causa de la verdad. Están siendo testigos que cumplen una función, ser testigos de proclamar a Jesús, pero cumplen la otra función de morir por causa de algo. Y este algo es el Evangelio. Otra consecuencia de esto es que Saulo se convierta al cristianismo, como vamos a ver otra semana. Ahora, al leer todo esto debemos entender que Saulo es testigo ocular de este acontecimiento y sin duda este relato y las persecuciones que hacía nunca abandonarían su mente. De hecho, cuando estaba en proceso de aprender a más cristianos por la causa que él creía, Jesús le sale al encuentro en su camino a Damasco y lo confronta. Saulo nunca olvidó todo esto. Saulo posiblemente, unos piensan que cuando habla del aguijón, posiblemente se refería a esto, a la muerte de Esteban, que era algo que constantemente lo atormentaba. Otros piensan que era algo más físico, no se sabe, pero cualquiera que los dos sean, como quiera, en cierta forma, aplica. Pero vemos que, por ejemplo, en Corintios, Saulo nunca se olvida de esto. Dice, soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, no me merezco esto porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Vemos que se pone a él como un abortivo, como el último de todos. Posiblemente Saulo, al hacer todas estas persecuciones, tenía en sus palabras, en su mente la palabra que dijo Gamaliel a los demás. No, déjenlos, que prediquen. No sea que si sean de parte de Dios y se hayan luchando contra Dios. Que fue lo que le pasó a Saulo. Entonces, viendo todo lo ocurrido, podemos ver que Saulo no tenía un entendimiento completo, se sabía la ley, se sabía todo eso, pero no sabía ni qué onda. Les voy a hacer una confesión, nada más no la ande contando. Me voy para acá. Yo tenía mucho conocimiento, sabía mucho de la palabra de Dios, pero todo vino a tener sentido cuando yo fui nacido de nuevo. Entonces, cuando veo a Saulo, como que él tenía todo ese contenimiento, pero nada más no entendía, yo tengo que llegar a la conclusión de que yo no puedo hacer nada. Tuvo que haber sido el Espíritu Santo que me dijera, Jesús es Señor. Y entonces, de ese momento, todo tuvo sentido. Con Pablo, él sabía mucho, pero fue en ese momento que conoció a Jesús que su vida tuvo sentido. Ahora, ¿qué es lo peor que has hecho en tu vida? ¿Cuántos lo captaron rápido? ¿O cuántos dijeron, bueno, si he hecho cosas malas, hice esto? No, pero aquello estuvo cañón. ¿Se compara a lo que hizo Saulo?
compara a la persecución al matar a Esteban, aunque Esteban tenía la verdad. Pablo nunca trató de justificar sus acciones, al contrario dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si lees esta versión del capítulo 1 de Timoteo, en la nueva versión internacional, te da un entendimiento más amplio de tal vez lo que estaba pensando Pablo. Que básicamente está diciendo, yo antes era un blasfemo, no era Esteban, yo antes era el blasfemo, era un ignorante, no entendía, hacía todo por tonto, pero Dios tuvo compasión de mí y tuvo mucha confianza y me vio digno de tener esto que ahora tengo. No hay duda que las acciones en contra de Esteban afectaron a Saulo. Hechos 7:60 dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Este es Esteban hablando y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que la oración de Esteban se cumplió, al menos en la persona de Saulo. Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Ten compasión de estas personas. Se les olvidó orar por los que le hacen cosas malas. Y el último que puse aquí, no lo puse, pero básicamente vimos cómo Esteban fue elegido para cumplir una función. Eso lo llevó a defender la fe, eso lo llevó a sufrir por causa del Evangelio, y gracias a eso, a ese valor, a ese trabajo del Espíritu Santo, como hemos visto en la persona de Esteban, hoy tenemos la Iglesia de Cristo, que Él prometió que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces, cuando estudiamos a la persona de Pablo, quiero que tomen en cuenta y recuerden todo esto que hemos visto hoy, todo lo que hemos visto en las clases anteriores, todo lo que vimos de que Jesús promete acerca del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo es el que empieza a hacer todo esto que hoy tenemos en el libro de los Hechos. Es por eso la razón que le puse ahí arriba los Hechos del Espíritu Santo y no los Hechos de los Apóstoles. Porque el Espíritu Santo es el personaje central de la historia. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta?